El fragor de la batalla podía escucharse desde lejos, extendiéndose como un eco ensordecedor que hacía vibrar el aire mismo. Un ser que se enfrentaba al gran jefe de la calamidad, en un duelo que parecía desafiar las leyes de la realidad. Majestuoso como monstruoso, imponente en cada movimiento, como si su sola presencia doblegara la voluntad de quienes lo observaban. El choque de los golpes y los rugidos de cada bestia y hombre enfrentándose a entre ellas, componían una sinfonía brutal de caos, sangre y desesperación que no daba tregua. Y entre los generales, figuras marcadas por la guerra y el peso de incontables batallas, las caras de la humanidad, se encontraban los 4 grandes héroes, símbolos vivientes de esperanza y resistencia. Miraba atentamente a la dirección de donde venía el centro de este problema caótico de niveles destructivos, como si intentara comprender el origen de aquella devastación imposible de contener. Motoyasu solo se sentía inútil, consumido por una sensación amarga que le oprimía el pecho. Él se supone que debía ser el más fuerte, el pilar incuestionable de la victoria. Él debería humillar a cada maldito inmundo ser y presumir su grandeza, alzándose por encima de todos como un ser inalcanzable. Él debería ser el que se enfrentara al jefe final, el protagonista indiscutible de aquella guerra. Se supone que él debía ser la cara de la humanidad contra cada maldita calamidad, el estandarte que inspirara a todos a seguir luchando. Él se supone que debía ser el mejor en cada aspecto, perfecto, invencible, admirado. Pero no, la realidad le golpeaba con una crudeza insoportable. Porque él debía ser el centro de atención, se repetía una y otra vez, con una insistencia casi enfermiza. Porque Black, el héroe del escudo, era tan jodidamente fuerte, una pregunta que se clavaba en su mente como una espina imposible de arrancar. Cada uno de esos pensamientos, sin saberlo, se mezclaban en su subconsciente, retorciéndose y alimentándose entre sí en un torbellino emocional incontrolable. Una mezcla de ira, ardiente y corrosiva. De prepotencia por su poder, herida en lo más profundo de su orgullo. Por no poder ser como él, una frustración silenciosa que crecía sin descanso. Y una pequeña pero constante señal de envidia, persistente como una sombra que nunca desaparece. Y solo podía quedarse atrás y ver como un estúpido, atrapado en su propia impotencia, observando cómo la historia avanzaba sin él. En un momento un fuerte gruñido fue dado por la manticora, desgarrando el aire con una vibración profunda y salvaje que parecía surgir desde lo más primitivo de su ser. Al sentir como poco a poco empezaba a cansarse y su velocidad descendía, debilitándose con cada latido agitado de su corazón, permitiendo esto que los golpes del Pelinegor lograran impactar en él, cada impacto resonando con una contundencia brutal que hacía temblar su imponente figura. Un momento cuando la bestia se logró acercar a Black e intentó asestar un mordisco en uno de sus brazos, con una ferocidad desesperada y un instinto de supervivencia que rozaba la desesperación absoluta. Para la suerte de esta Omala había logrado su cometido, y haciendo uso de toda su fuerza motora empezó a sangolotearse para todos lados, sacudiendo el cuerpo con violencia descontrolada en un intento por desgarrar y someter a su adversario. Black en respuesta solo tomó de la mandíbula superior y con su fuerza logró abrir la boca de esta, imponiendo una resistencia firme y casi inquebrantable que contrastaba con la furia caótica de la criatura. Seguido dio una patada cargada alejándose un poco de esta, ejecutando el movimiento con precisión calculada y una frialdad que evidenciaba su dominio en combate. Jun, ya me estás aburriendo. ¿Cómo lograste soportar hasta este momento? ¿Te permitiré una muerte digna y rápida? Sus palabras descendieron con un peso innegable, cargadas de una autoridad incuestionable que no admitía réplica. Sus palabras claramente no eran vacías ni estaban cargadas de jactancia, pues cada sílaba transmitía una certeza fría y absoluta. Solo imponía su dominio sobre esta pelea, consolidando una superioridad que se hacía evidente en cada uno de sus movimientos y decisiones. Y ahora que había probado un poco el poder de las calamidades, una leve reflexión cruzó su mente con la rapidez de un destello.
Sus primeras impresiones no eran alentadoras, dejando entrever una expectativa que ya comenzaba a desvanecerse. Si todas las calamidades y bestias eran como esta, sin duda alguna sabía que todo lo que viniera sería solo aburrido, una perspectiva que lejos de intimidarlo, parecía sumirlo en un hastío silencioso. No negaría que el jefe tenía algunas habilidades interesantes, reconociendo con una objetividad fría los méritos de su oponente. Como el hecho de que estaba hecho mayormente de una energía eléctrica y esto ayudaba a potenciar sus facultades físicas, dotándolo de una naturaleza singular y peligrosa. Sobresaliendo más que todo en la velocidad, convirtiéndose en su rasgo más destacable y letal. Si bien en el primer intercambio de golpes le había costado verlo, enfrentándose a una rapidez casi imperceptible, en el siguiente segundo se adaptó a su estilo y solo tuvo que aumentar un poco más su velocidad para lograr alcanzarlo, demostrando una capacidad de adaptación extraordinaria y una superioridad que resultaba incuestionable. Posando su mano al frente de él, en un gesto firme y decidido, empezando a concentrar energía que parecía latir con una intensidad casi palpable, como si el aire mismo se tensara a su alrededor. Varios minutos pasaron, extendiéndose con una lentitud angustiante que acentuaba la incertidumbre del momento, y los héroes junto al equipo de rescate están avanzando con determinación contenida. Cada uno teniendo diferentes emociones que se reflejaban en sus miradas y en la rigidez de sus cuerpos. Algunos adelante con miedo, coraje, ira, tristeza, horror, sensaciones que se entrelazaban en un torbellino emocional difícil de contener. Cada uno procesando la situación a su manera, enfrentando sus propios pensamientos y temores internos, aunque ninguno dudaba al saber que tenían a los tres héroes, aferrándose a esa convicción como a una última esperanza que los mantenía en marcha. Todos se mantuvieron en sus lugares cuando vieron la figura del Saiyajin. Sus ojos se ensancharon. Las piernas temblaron. Sus labios intentaban sacar alguna palabra, pero la escena frente a ellos no les permitía decir o hacer algún otro movimiento, atrapados en un silencio denso y casi irrespirable, como si el mismo aire se negara a fluir ante la magnitud de lo ocurrido. Esto al menos por parte de las personas comunes, cuyas voluntades se vieron completamente sobrepasadas por un terror reverente y paralizante. El escenario lleno de destrucción, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, como un testimonio brutal de una fuerza incontenible. El polvo aún intentando asentarse después del combate vivido en ese lugar, flotando en el ambiente como un velo gris que envolvía cada ruina, cada grieta, cada rastro de devastación. Los monstruos y bestias estaban esparcidos por todo el lugar ahora vacíos de cualquier propicio de albergar vida, convertidos en restos inertes, desprovistos de toda amenaza, de toda intención. La ola ahora estaba acabada, extinguida con una violencia que no dejó espacio para la duda ni la resistencia. La sangre y trozos de esas bestias y seres no conscientes de ellos mismos se mezclaban con la tierra destruida, formando una escena grotesca pero innegablemente reveladora de lo que allí había sucedido. Solo tenían la intención de destruir y dominar, impulsados por una naturaleza salvaje e irrefrenable que jamás contempló la derrota. Sin embargo, nada salió como se esperaban, y esta vez fueron totalmente masacradas y humilladas por un monstruo aún más temible, una presencia que no solo superó su ferocidad, sino que la aplastó sin esfuerzo aparente. Lo vieron casi en el suelo a solo unos pocos centímetros de tocar la firme superficie, suspendido en una quietud antinatural que imponía tanto respeto como inquietud. Solo podían mirar su espalda, la cual yacía algo manchada de suciedad, marcada por los vestigios del combate pero erguida con una imponencia incuestionable. Sus manos tornadas de un color rojo de la sangre de cada bestia eliminada. Y a su lado, lo vieron, insinuando un rastro de violencia reciente que aún parecía latir en el ambiente. El jefe de la calamidad yacía totalmente derrotado, reducido a una figura sin poder ni dominio, completamente sometida ante aquella fuerza superior. Con sus ojos en un blanco puro, vacíos de vida, de voluntad, de todo aquello que alguna vez lo convirtió en una amenaza. El jefe yacía casi partido por la mitad.
con un gran agujero formado en su pecho. Raptalia llegó y para el asombro de los demás, pudieron notar cómo a su lado estaba Black. Los murmullos entre los equipos empezaron, creciendo como un eco inquieto que se deslizaba entre la tensión del ambiente, cargado de incertidumbre y asombro contenido. Y aunque Ren y Tsuki también yacían algo impresionados, la verdad el que el Pelipalmera llegara a tener esa capacidad para clonarse o crear réplicas del mismo no era algo inesperado, pues en el fondo ya habían sido testigos de habilidades que desafiaban toda lógica conocida. El clon se acercó a su yo original y en una leve y tenue luz, casi etérea, como si la misma realidad dudara de su propia consistencia. Este empezó a desvanecerse volviendo una vez más a conformar el poder completo del Saiyajin, fusionándose con una precisión perfecta, sin dejar rastro alguno de su separación previa. La presencia de los demás no le llegaba a importar, la verdad, era como si el mundo a su alrededor se hubiera reducido a un simple escenario sin relevancia. Solo quería probar un poco el poder de la calamidad y ya, impulsado por una curiosidad peligrosa que rozaba lo temerario. Se volteó un poco y caminó en dirección a Raptalia, mientras se empezaba a limpiar sus manos manchadas, con movimientos tranquilos, casi indiferentes, como si lo ocurrido careciera de peso alguno en su conciencia. Esta última por su parte solo se quedó quieta mientras analizaba todo el campo, con una mirada aguda y serena que contrastaba con el caos latente. Ella era la única que no se veía tan sorprendida como los demás, manteniendo una compostura firme y silenciosa. Ya había visto al Pelinegro antes enfrentarse a bestias enormes, presenciando hazañas que habrían quebrado la voluntad de cualquiera. Lo había visto crear de la nada una casa entera, alterando la realidad con una naturalidad desconcertante. El hecho que pudiera enfrentarse él solo a las monstruosidades tal vez ya no era imposible, sino una consecuencia inevitable de su descomunal poder. Aunque no indagó mucho en la pelea que tuvo su maestro, pues ella andaba feliz al recordar que Black había sido testigo de su pelea en la aldea, un pensamiento que iluminaba discretamente su semblante. El saber que ella ya no era débil y que pudo haber derrotado a ese cíclope si no hubiera sido porque priorizó la vida de los aldeanos, le otorgaba una silenciosa pero profunda satisfacción, una prueba de su crecimiento y de la fuerza que ahora residía en su interior. Black-sama. Por hoy terminamos, Raptalia. Volvamos a comer algo. ¿Eh? ¿Tan rápido? ¿Y cómo estuvo su pelea? El nivel de la calamidad no está mal para los otros tres o tu nivel. Me quedé a probar al jefe y la verdad casi me decepcionó. Mientras intercambiaban sus palabras, Black solo extendió un poco su mano, con una calma casi imperturbable que parecía envolver cada uno de sus movimientos en una serenidad distante. Para Raptalia ya no le impresionaba la frialdad del Pelinegro, pues aquella actitud se había convertido en una constante que ya no despertaba sorpresa sino una silenciosa comprensión. Tal vez nunca cambiaría, una idea que, lejos de incomodarla, parecía aceptarse con naturalidad en lo más profundo de su ser. Y con una pequeña sonrisa solo se acercó, mostrando una confianza tranquila que contrastaba con la tensión que aún flotaba en el ambiente. En el momento esta fue cargada, provocando un leve sonrojo en ella, un gesto repentino que rompía por completo la compostura que intentaba mantener. Aunque ya habían tenido estas interacciones, cuando era una niña, ahora por alguna extraña razón, estar en esa posición se llegó a resultar algo vergonzosa, como si la inocencia de antaño hubiese sido reemplazada por una nueva y desconocida sensibilidad, que aceleraba suavemente los latidos de su corazón. TSK. ¿A dónde crees que vas? Black. Motoyasu intentó acercarse con las intenciones y su visión no tan claras, impulsado por una mezcla confusa de orgullo herido y una curiosidad difícil de contener que nublaba su juicio. Sin embargo, como un alto venido del cielo, abrupto y firme como si el destino mismo interviniera en ese instante. Ren rápidamente lo tomó del hombro, deteniéndolo con una presión suficiente para hacerlo reaccionar sin necesidad de recurrir a la fuerza excesiva.
No te dejes llevar por tus emociones, Motoyasu. Déjalo pasar. Cuando nos hagamos más fuertes y estés a su nivel puedes preguntarle. Esas fueron sus palabras, pronunciadas con una seriedad inusual que reflejaba tanto prudencia como una comprensión más amplia de la situación. Joder, fue lo único que se autodijo tratando de darse valor, reprimiendo el impulso de actuar precipitadamente mientras su orgullo se retorcía en silencio. Mirando la espalda del pelipalmera, el cual ni siquiera se había volteado a prestarle una mísera migaja de atención, como si su existencia careciera por completo de relevancia en ese momento, dejando en el aire una sensación incómoda de inferioridad y desafío latente. Fin del capítulo. Ninguna de las imágenes, músicas y animes son de mi pertenencia. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Lo único que me pertenece es la historia. Black Z01,